Muchas gracias a todos de todas formas por la invitación y buenas noches. Es un gusto conocer pues el grupo de estudiantes de interés con la neurología. Voy a empezar la charla, como bien lo mencionaron, pues es sobre enfoque diagnóstico y terapéutico de cefaleas trigémino-autonómicas. Por supuesto que pues si bien pueden realizar todas las preguntas que deseen, ya sea durante la charla o al final de la charla, realmente como deseen. Entonces, bueno, comenzando, viendo que pues ya han realizado pues otras charlas acerca de las cefaleas primarias, pues digamos que las cefaleas autonómicas pues son un grupo de cefaleas que también se consideran como cefaleas primarias dentro de las que pues se clasifican como los cuatro grupos grandes de cefaleas primarias. Estas son las terceras que están dentro de la lista de la clasificación y son un grupo de cefaleas que son realmente poco comunes comparado con las otras cefaleas primarias que son pues la cefalea tensional y la cefalea pues tipo migraña, y que comparten características entre ellas, principalmente dado por síntomas autonómicos parasimpáticos craneales, pero que entre las diferentes cefaleas autonómicas hay una diferencia entre la frecuencia, la duración, los desencadenantes y el tratamiento de cada una. Entonces, la idea de la charla es básicamente tratar de diferenciar cada una de estos tipos de cefaleas y pues hacer como el enfoque grande del tratamiento que se debe realizar. Como les decía, entre las diferentes tipos de cefalea trigémino autonómica, pues hay unas características compartidas que digamos que es la que hace que sean pues un grupo de cefaleas. En este caso, digamos que la característica más típica es el dolor, que es de tipo micraniano y que es unilateral. Esto es muy importante porque estrictamente este tipo de cefaleas tienen que ser unilaterales, a diferencia de la cefalea, por ejemplo, la migraña, que si bien hablan de que es una cefalea micraniana, puede cambiar el lado del dolor y adicionalmente puede incluso tener también síntomas bilaterales. En este caso, la cefalea autonómica tiene que ser estrictamente unilateral y tiene una característica, es que la intensidad es moderada a severa. Eso quiere decir que el dolor es muy, muy intenso. Típicamente estos pacientes se presentan con este dolor muy, muy intenso. La calidad del dolor tiende a ser tipo picada. Los pacientes pueden referir casi como a puñaladas que sean alrededor en la cabeza y normalmente sean en la zona periorbitaria o temporal del mismo lado que se presenta el dolor. Y adicionalmente se presentan signos y síntomas parasimpáticos. Dentro de esto, pues vamos a ver que se presentan congestión nasal, hiperemia o inyección conjuntival, lagrimeo, tosis, miosis, puede haber edema palpebral. Todo esto también del mismo lado en el que presenta el dolor el paciente. Y lo típico o la característica compartida también entre ellas desde el punto de vista fisiopatológico es que todas tienen un mecanismo trigémino autonómico que vamos a profundizar un poco con respecto a eso. Entonces aquí vemos, digamos que este paciente, un paciente pues hombre y digamos que vemos que del lado izquierdo podemos notar que el paciente tiene algo de edema palpebral, tiene inyección conjuntival, es decir, que el ojo está rojo y se alcanza a ver que tiene un poco pues de lagrimeo, se ve con un poquito más de secreción en ese ojo. Y adicionalmente la foto del lado derecho vemos que el paciente del lado tiene en el ojo derecho una tosis palpebral y algo de edema palpebral también. Entonces vemos que estas son como las características oculares que se presentan, pero recordemos que también hay síntomas nasales. Usualmente hablan de rinorrea o de congestión nasal, también únicamente en la fosa nasal del lado en que se presenta el dolor. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de fisiopatología, pues como son unas cefaleas primarias, al igual que la migraña, el mecanismo fisiopatológico tiene, digamos que tiene algunas cosas muy similares con lo que pasa con la migraña, ¿no? En este caso, uno de las, digamos, de los complejos de la fisiopatología que tiene que ver con el sistema trigémino vascular es como de los primordiales que producen el síntoma del dolor, como lo pueden pasar también en la migraña, que pues asumo que de pronto hablaron un poco de eso en las charlas anteriores. Entonces, vemos que hay tres sistemas grandes que están comprometiendo a que se produzca el dolor. Entonces, el primero es el sistema trigémino vascular, el segundo es el sistema autonómico y específicamente pues a través de manifestaciones parasimpáticas, y el tercero es el hipotálamo. Entonces, en el primer sistema encontramos que está el sistema trigémino vascular. Esto básicamente es a través de, pues, de toda la vía o toda
la estructura que compromete lo que es el nervio trigémino, ¿no? Desde periféricamente lo que compromete el nervio en sus ramas, principalmente de B1, que es la rama oftálmica, que es precisamente por la cual el dolor se presenta principalmente en región periorbitaria, y que esta rama pues nos da la sensibilidad de todo lo que es la zona de frente, ojo, la dura madre, los grandes vasos, y por lo tanto tiene una función también vascular, ¿no? Esto llegando al núcleo trigeminal que se encuentra pues en el tallo encefálico y la vía sensitiva que va hacia arriba, ¿no? Que tiene unas neuronas que digamos que unas neuronas de intersección a nivel del tálamo y luego en el tálamo terminando en la corteza sensitiva principal. Y periféricamente, que es el nervio occipital mayor. Este nervio occipital mayor que se encuentra, nos da, digamos que la sensibilidad en la región, como lo dice el nombre occipital. Obviamente esta tiene una función muy importante, sobre todo desde el punto de vista terapéutico, como vamos a ver más adelante. Hay unas moléculas que están descritas en esta parte del sistema trigeminovascular. Principalmente se habla de básicamente diferentes péptidos o sustancias que están asociadas al mecanismo de dolor. Entonces, lo que es, por ejemplo, el péptido relacionado con el gel de la calcitonina es, digamos que uno de los blancos ahora pues mismo muy famosos, sobre todo para el tratamiento de migrañas, pero que como también tiene un mecanismo dentro de este tipo de cefaleas, también va a tener un blanco terapéutico para, como vamos a ver adelante, en el tratamiento. Pero hay otras sustancias como la sustancia P, el PACAP38, neuroquinina A, que son básicamente péptidos o sustancias que están asociadas a todos los mecanismos centrales de dolor y de señalización o de neurotransmisores asociados al dolor. Entonces aquí vemos lo mismo dentro de esta parte del sistema trigemino vascular. Recuerden que hay algo que se llama el complejo trigemino cervical y esto es básicamente no solamente los nervios y los núcleos que están asociados a dar la sensibilidad en la cara, sino que también hay unos que están asociados a la parte, sobre todo lo que es el primer y segundo nivel cervical, que es C1 y C2, ¿no? En los cuales vamos a ver que esto se forma un complejo porque los núcleos, acuérdense que el núcleo trigémino pues tiene una extensión, el núcleo sobre todo el espinal accesorio del trigémino, tiene una extensión que va desde el puente hacia los dos primeros niveles cervicales. Entonces, todo este complejo en el cual se integra toda la información de la sensibilidad que va en la cara y en el cuello, pues obviamente va a tener que ver con la producción o la manifestación del dolor. Entonces, como les decía, aquí hay un ingreso, no sé si están viendo el mouse, ¿me pueden decir si ven el mouse? Sí, doctor, lo vemos. ¿Sí? Bueno, entonces toda esta parte periférica que va entrando va llegando pues al tallo encefálico, a los núcleos trigéminos, el complejo trigémino cervical, y esto va a darnos pues toda la información que va a llegar a los diferentes centros, digamos, de la pues la percepción del dolor, ¿no? Sobre todo en el tálamo y después del tálamo a la corteza. Más adelante tengo una imagen que lo muestra un poquito mejor. Y los otros dos sistemas que les estaba comentando, pues está el sistema autonómico, que es el que principalmente nos va a explicar las manifestaciones parasimpáticas. Entonces, acuérdense que uno de los núcleos que está comprometido aquí en esto digamos que esta unión del trigémino con todo esto, esta manifestación autonómica se conoce como el reflejo trigémino autonómico y es precisamente esa digamos que esa vía aferente del dolor que la da el trigémino, pero hay una manifestación eferente, o sea, hacia afuera, que lo da a través del núcleo salivatorio superior, que hace parte de lo que es todos los núcleos principales que se dan a través del séptimo par. Acuérdense que el séptimo par también es la movilidad, pues nos da la función de la cara, pero también nos da la función parasimpática que lleva a través de este ganglio, que es el ganglio esfenopalatino, a las funciones de lagrimeo, ¿no? De lagrimeo sobre todo del ojo. Entonces, el núcleo salivatorio por eso se puede manifestar de una forma parasimpática con lagrimeo, con inyección conjuntival, entre otras. ¿Listo? Las moléculas describen que están asociadas a este grupo de moléculas. BIP es péptido intestinal vasoactivo y el PACAP38 que lo habíamos mencionado ahorita. Y por último, el hipotálamo, pues el hipotálamo tiene unas funciones importantes porque se ha demostrado que la zona posterior, la activación de la zona posterior está asociada con la manifestación del dolor, específicamente estos núcleos paraventricular y el núcleo lateral, que está asociada con vías pues asociada al trigémino, y vemos que en el núcleo supraquiasmático esto es importantísimo porque una característica que vemos en este grupo de cefaleas, especialmente la primera que vamos a mencionar, que es la tipo clúster, es que tiene un
ritmo circadiano, ¿no? O sea, hay momentos del día en que aparece con más frecuencia. Y acuérdense que el hipotálamo, a través de ciertas sustancias que se producen como la melatonina, son las que nos permiten regular el ciclo circadiano, el ciclo del sueño y de vigilia. Y por lo tanto, es una de las formas en que se puede explicar por qué estos dolores tienen como ese patrón en que aparecen en ciertos momentos del día. Entonces aquí vemos un poco de lo mismo, vemos entonces la mismo sistema trigeminovascular, que es el que está mostrado en azul, los núcleos, el complejo trigémino cervical, que es el morado que les decía que se extiende hasta hacia abajo, hasta la médula cervical, el núcleo salivatorio superior, vemos el hipotálamo, el tálamo que se integra, o sea, todas estas señales se integran en tálamo y van a terminar finalmente en la corteza somatosensorial primaria, ¿no? Que es donde básicamente hace como la centralización del dolor, en la cual nosotros podemos percibir ya como tal desde el punto de vista de la corteza que tenemos un dolor. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta que estos cuatro tipos son las diferentes cefaleas que se consideran como cefaleas trigeminautonómicas: la cefalea tipo clúster, o en racimos, la hemicrania paroxística, hemicrania continua y la neuralgia, perdón, la cefalea neuralgiforme de breve duración. Y vemos que aquí lo que están señalando es que curiosamente en los pacientes que tienen hemicrania paroxística y hemicrania continua, realmente parece que la zona que está estimulada en este caso es el tálamo contralateral, diferente a la cefalea tipo clúster o la cefalea neuralgiforme, en la cual es el tálamo ipsilateral del dolor el que está afectado. Entonces, es como una característica que se ha encontrado, o se ha descrito. Ya para enfocar más que todo en la parte clínica o de cómo identificamos que el paciente tiene uno de estos cefaleas, entonces vamos a entrar de lleno a los criterios o las características que tienen cada una de las cefaleas. Entonces, la primera, que va a ser siempre la más frecuente de todos estos grupos, se conoce como cefalea tipo clúster, también se ha conocido como en racimos, neuralgia ciliar, eritromelalgia, cefalea de Horton, tienen todos esos nombres y seudónimos. Entonces, importante que para que estos pacientes describan esta cefalea, pues se describe como un dolor unilateral de intensidad grave, muy grave, lo que les decía, es un dolor muy, muy intenso. Describen que es un dolor mucho más fuerte incluso que una migraña, más fuerte que un parto en el caso de las mujeres, más fuerte que un cólico renal. O sea, es un dolor de muy, muy alta intensidad que está en zona supraorbitaria, temporal, y que tiene una duración entre 15 a 180 minutos cuando no se da tratamiento. Esto es importante porque realmente, como les decía, todas estas cefaleas comparten características, pero digamos que la diferencia entre ellas es el tiempo de duración y la frecuencia en la que se dan en el día. Entonces es importante que vayamos anotando o teniendo en cuenta esto. El tiempo de duración en este caso son de 15 minutos a 180 minutos, es decir, 3 horas aproximadamente. Tiene las características del que les mencionaba, puede tener al menos una de las siguientes que deben ser ipsilateral al dolor, y es hiperemia conjuntival y o lagrimeo, que tenga congestión nasal y o rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal y facial, miosis y otosis. Y una cosa importante es que estos pacientes, por la intensidad del dolor, usualmente se manifiestan con inquietud o agitación. Es decir, el paciente, se describe que los pacientes en los episodios de dolor son pacientes que incluso han descrito incluso intentos de suicidio por el dolor tan intenso que se presenten, se golpean contra las paredes, hay una agitación importante por el dolor tan intenso que pueden presentar. Y adicionalmente, esta se manifiesta con una frecuencia entre una vez cada 2 días y 8 veces al día, es decir, no es una frecuencia tan alta como las otras cefaleas que vamos a ver. Importante que al menos 5 episodios se deben presentar, para no decir que el paciente con seguridad tiene cefalea, es decir, tiene que tener al menos 5 episodios para no decir que el paciente tiene una cefalea tipo clúster. Hay que tener en cuenta que pues la cefalea tipo clúster, me adelanto que se me voló un poquito la diapositiva, es mucho más frecuente en hombres, 3 veces a 1, diferente por ejemplo la migraña, que es más frecuente en las mujeres, aparece alrededor entre 20 y 40 años. Como les decía, tiene un ciclo circadiano, y es que muy típicamente estos dolores se presentan sobre todo en la noche, es decir, estos pacientes muchas veces consultan incluso en la madrugada porque el dolor los despierta, porque es un dolor muy intenso que se da sobre todo en la noche. Y adicionalmente, algo curioso que tiene esta cefalea es que tiene un ciclo no solamente circadiano, o sea, del día, sino también circanual. Se describe que los pacientes usualmente presentan ciclos de dolor entre 6 y 12 semanas más o menos, 2, 3 veces al año, pero tiende a ser en la misma
el mismo tiempo del año. Es decir, los pacientes describen que en el año pasado, en abril, me dio cefalea, este año en abril también me dio cefalea, incluso lo asocian con ciertas estaciones como otoño y primavera, los pacientes se desencadenan un poco más el dolor, entonces tiene como esa característica muy curiosa este tipo de cefalea. El inicio, como les decía, sí tiende a ser súbito, sin embargo, no es súbito completamente en un minuto como lo puede pasar, por ejemplo, en un tipo de cefalea como la cefalea en trueno, sino que empieza muy rápido, pero pues poco a poco y van aumentando de intensidad muy rápido, a los 5 o 10 minutos alcanza su máxima intensidad, pero no es tan rápido como lo pasa en una cefalea en trueno como puede ser en los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Y lo otro es que, como les decía, tiene un dolor pues de muy alta intensidad. Una cosa importante es que todas estas cefaleas tienen desencadenantes, es decir, se describe que cuando los pacientes consumen alcohol, nitroglicerina, hacen ejercicio, están expuestos a altas temperaturas, tienen cambios de presión, por ejemplo, cuando sobre todo cuando están en alturas, como por ejemplo van en el avión o tienen estímulos con olores fuertes, realmente esto puede desencadenar el dolor. Sin embargo, también algo muy curioso es que cuando los pacientes, como les decía, hay épocas del año en que no tienen dolor, así como hay épocas del año en que tienen dolor. En estas épocas en las que no tienen dolor, no presentan estos desencadenantes, no los estimulan. Diferente cuando están en las épocas que tienen dolor, cualquiera de estas cosas puede estimular una crisis de dolor. Ya cuando hablamos del tratamiento de este grupo, pues realmente lo que se ha escrito es que el tratamiento de elección para este grupo de pacientes hay dos herramientas principales que podemos utilizar, sobre todo en el servicio de urgencias, eh, aunque a veces pues se nos limita porque realmente estos medicamentos, los triptanes, que me imagino que también los mencionaron la vez pasada cuando hablaron desde migrañas, no están tan disponibles muchas veces en el servicio de urgencias. Eh, por ejemplo, aquí digamos que el sumatriptán y el subitriptán son los triptanes en los que están más asociados a la respuesta en el manejo agudo. Sin embargo, el sumatriptán se utiliza de forma intranasal. Aquí en Colombia lo conocemos como Solnox, es como la presentación más frecuente. Usualmente los pacientes lo consiguen digamos que por su cuenta, tienen que comprarlo muchas veces porque la EPS no lo entrega. Y sumatriptán, este que tenemos es realmente el que está indicado para esto, es sumatriptán subcutáneo, precisamente por el dolor tan intenso, pues la idea es que se use una vía parenteral subcutánea para tratar de que el efecto sea más rápido. Sin embargo, aquí en Colombia el sumatriptán, el que más encontramos es la presentación oral, que son tabletas de 50 a 100 miligramos. Entonces, estas las podemos usar, sin embargo, el efecto es mucho más lento, dura casi que media hora hasta 45 minutos para hacer el efecto. Entonces, vamos a ver que pues, es difícil tratar este grupo de pacientes precisamente por la ausencia de estos medicamentos, pero digamos que una de las herramientas importantes que tenemos en el servicio de urgencias es el oxígeno. Entonces, estos pacientes cuando llegan al servicio de urgencias, el oxígeno se ha demostrado que hasta el 70-90% de los pacientes responden a la terapia de oxígeno de alto flujo. Eso quiere decir que el paciente toca colocarles una máscara de no reinhalación, colocarles un flujo alrededor de 12 litros, 15 litros para que alcance una FIO2 aproximadamente del 100% y se le colocan ciclos de 20 minutos aproximadamente. Entonces el paciente de 20 minutos usualmente responde, se le quita el oxígeno, si vuelve a recurrir, pues uno le coloca nuevamente oxígeno. Se ha descrito que hay en la fase aguda otros tratamientos, como por ejemplo la estimulación del nervio vago, la estimulación de ganglios esfenopalatinos que se hacen a través por vía nasal. Y usualmente lo que hace es que se infiltra o se puede hacer una estimulación eléctrica, o en algunos casos se puede infiltrar incluso la lidocaína y eso puede ayudar a mejorar un poco el dolor. Importante que más que el paciente, obviamente sacarlo de la fase aguda, al igual que en la migraña, pues también hay tratamientos preventivos para evitar que el dolor recurra tan frecuentemente y adicionalmente que cuando viene el dolor venga con una menor intensidad. Entonces, importante que hay que iniciar un tratamiento preventivo, pero para iniciar el tratamiento preventivo, como recuerdan, pues el efecto del manejo preventivo es muy a largo plazo, es decir, usualmente los pacientes requieren tener tratamiento de al menos 3 a 6 meses o el tratamiento preventivo para que haga un efecto. Entonces, se utilizan en estos casos, como la cefalea es tan severa, terapias puentes. Eso quiere decir que mientras el paciente vamos a esperar que el efecto del manejo preventivo pues vaya haciendo pues, su efecto, la terapia puente ayuda a modular parcialmente el dolor y evitar que presente crisis hasta que se haga el efecto del manejo preventivo. ¿Qué se utiliza como terapia puente? Principalmente los esteroides, la prednisolona. Entonces, la prednisolona se utiliza alrededor de 60 miligramos por día, es decir, son dosis alticas de esteroides. Generalmente se utiliza por 14 días y se hace una disminución progresiva
de 10 miligramos cada 2, 3 días. Usualmente el destete tiene que ser muy lento, alrededor de 3 semanas, ¿no? Por los efectos adversos que puede tener el esteroide, entonces hay que tener en cuenta. Este realmente es el tratamiento que está más descrito y que tiene esa evidencia que tiene más respuesta. Sin embargo, pues hay otros medicamentos como la ergotamina que se podrían utilizar. Sin embargo, aquí la ergotamina pues no la conseguimos así como tan fácil, tan disponible. Y lo mismo la dihidroergotamina subcutánea tampoco la conseguimos realmente aquí en Colombia, pero pues sí puedo, digamos que es la que está descrita como terapia. Las ergotaminas pues se pueden utilizar como terapia puente para el manejo de la cefalea en clúster. Y por último, vemos el tratamiento preventivo. Entonces, recuerden que el tratamiento preventivo es muy importante por lo que les digo que es el que va finalmente a reducir el riesgo de que recurra a esos dolores de cabeza. Y el tratamiento de elección siempre va a ser el verapamilo. El verapamilo que lo conocemos todos como un antihipertensivo, vamos a ver que es utilizándolo en dosis entre 200 a 400 miligramos oral, vía oral, esta dosis al día, y que se puede incluso ir titulando incluso a dosis un poquito más altas, dependiendo de lo que tolere el paciente, es el que más se evidencia que tiene respuesta, más del 50%, incluso otros estudios hablan del 75% de respuesta con el verapamilo. Hay otros tratamientos que se puede utilizar como el litio, otros medicamentos anticonvulsivantes que también se utilizan como preventivos en migraña, como el topiramato, pueden tener también efecto de remisión. Entonces sabemos que hay muchas otras opciones de tratamiento preventivo si el paciente, por ejemplo, tiene una contraindicación para usar este tipo de medicamentos por problemas de pronto cardiovasculares. Entonces tenemos el litio, el topiramato, el gabapentin, la melatonina. Acuérdense lo que les mencioné de la melatonina. Está demostrado que la melatonina, al regular el ciclo pues, del sueño y el ciclo de sueño-vigilia, puede mejorar también los ataques de dolor. Entonces, la melatonina también puede ser una opción, sobre todo para estos pacientes que tienen ese patrón en que siempre aparecen en la noche el dolor o que tienen trastornos del sueño, se beneficiaría mucho de esto. Y el galcanezumab, que obviamente pues aquí en Colombia ya tenemos galcanezumab, es un anticuerpo pues monoclonal que va en contra pues, el gen, la proteína que está relacionada al gen de la calcitonina, que fue la que les mencionaba al comienzo, que está asociada con el mecanismo pues del mecanismo fisiopatológico de tanto de esta cefalea como de la migraña. También se puede utilizar, se ha demostrado que tiene una reducción y un control del dolor en este grupo de pacientes. Hay otros tratamientos más, digamos, uno puede hacer también bloqueos de los nervios occipitales, es decir, infiltrar lidocaína en los nervios occipitales para tratar de modular el dolor, y se ha demostrado que infiltrar tanto lidocaína como dexametasona, por ejemplo, que es un esteroide, puede mejorar o reducir también las crisis de dolor. Y lo otro son terapias ya más invasivas, que son sobre todo a través de dispositivos, ¿no? Hay dispositivos que se pueden colocar y que a través pues digamos que de unos dispositivos que van directamente hacia el nervio occipital o hacia el ganglio esfenopalatino o hacia el nervio vago, esas maquinitas o dispositivos lo que hacen es estimular con frecuencia el nervio y por lo tanto disminuyen el dolor, pero pues obviamente esos dispositivos, como todos los dispositivos que se colocan en el cuerpo humano, pues pueden infectarse, pueden tener complicaciones al momento del procedimiento, y por lo tanto pues no son las terapias de elección, sino terapias sobre todo en manejo refractario. Importante tener en cuenta que el diagnóstico diferencial principalmente con los otros tipos de cefalea es la hemicrania paroxística, y es porque en tiempo de duración de estas dos cefaleas se pueden cruzar un poco. Si bien la cefalea, los cuadros de dolor de la cefalea en racimos es mayor, la hemicrania también puede tener cierto tiempo en que se cruzan, y entonces toca hacer el diferencial ahí según el tiempo. Eh, la migraña, obviamente, por el hecho de que la migraña también es un dolor hemicraniano, puede tener síntomas parasimpáticos. Entonces eso hace que pueda haber un diagnóstico diferencial entre estas dos. La cefalea hípnica, si alguna vez no la han escuchado, pues la cefalea hípnica es una cefalea que se presenta característicamente en la noche, despierta a los pacientes, pero digamos que por eso es que hacen diagnóstico diferencial. Toca pensarla también cuando los pacientes tienen este tipo de cefaleas. Sin embargo, el dolor no es tan intenso, usualmente no se acompaña de síntomas parasimpáticos, resuelve muy fácil o un tiempo después de que el paciente se despierta. Entonces ahí es que podemos hacer como la diferencia entre estos dos diagnósticos. Y lo otro es que pues el glaucoma, obviamente el dolor odontológico, la sinusitis, las arteritis de la temporal, toca pensar en todos esos diagnósticos diferenciales dependiendo pues al cuadro clínico que dice el paciente. La segunda cefalea es la cefalea hemicrania paroxística. Esta cefalea, pues vamos a ver que miren,
describen las mismas características, es decir, es un dolor que es unilateral, que tiene esas mismas síntomas, hallazgos parasimpáticos. La diferencia va a ser en cuál, en tres cosas principalmente. Uno, la duración del dolor. Miren que este dura de 2 a 30 minutos, es decir, una duración más corta que en el caso de la cefalea en racimos, pero la frecuencia es mayor, de más de 5 veces al día, es decir, la frecuencia tiende a ser un poquito más alta. Y adicionalmente, una cosa muy típica de todas las cefaleas hemicráneas paroxísticas y la hemicrania continua, como vamos a ver, es que responden muy bien al tratamiento con indometacina, que es un medicamento que es un AINES, básicamente. Este antiinflamatorio no esteroideo digamos que presenta un efecto sobre este tipo de cefalea en que casi que la resuelve por completo. Entonces, un paciente que tenga una cefalea de estas características y que responda fácilmente a la indometacina, pues nos apoya mucho a que sea una cefalea hemicránea, ¿no? La frecuencia es de 0,5 personas por cada 1.000 habitantes más o menos. Aparecen entre 30 a 40 años y a diferencia de la tipo clúster es de mayor predominio femenino. Ahí ahorita habíamos dicho que era más la tipo clúster es de predominio masculino. La agitación es menos severa como en el caso de la clúster, no tiene ese patrón circadiano, es decir, no tiene un patrón que se aparezca más en el día ni en la noche, sino que es indiferente al día, al momento del día, y tiene también unos desencadenantes que pueden ser el alcohol, la opresión en el cuello, o opresión aquí en el nervio occipital que va saliendo en la parte aquí posterior, y adicionalmente los movimientos en el cuello pueden también desencadenar el dolor. Como les decía, el tratamiento agudo en el momento de la micrania paroxística es la indometacina. Entonces, importante tener en cuenta que este antiinflamatorio pues, se debe utilizar en dosis adecuadas. Lo que dicen es que el paciente mínimo debe tener un tratamiento con 150 miligramos de la indometacina. Usualmente la indometacina vamos a encontrar, también es difícil de conseguir en los centros hospitalarios, ¿no? Últimamente se ha descontinuado mucho, muchas veces incluso a los pacientes les toca conseguirlos en farmacias y uno la consigue como indometacina, generalmente tabletas de 25 miligramos, algunas veces de 50, pero principalmente 25 miligramos. Entonces, este medicamento, la idea es que el paciente lo tome cada 8 horas, 3 veces al día, uno reparte la dosis, pero al menos tratar de llegar a una dosis mínima de 150, que eso es lo que realmente va a mejorar al paciente. Entonces, importante tratar de conseguir la dosis adecuada, que es 150 miligramos, y dividirlo pues con cada 8 horas. Recordar que la indometacina de los AINES es uno de los que tiene más efectos gastrolesivos, entonces es importante siempre dar gastroprotección a los pacientes para evitar que hagan úlceras gástricas, obviamente tener en cuenta pues si el paciente tiene enfermedad renal, si tiene enfermedad cardiovascular, porque pues como todo AINES y este tratamiento de indometacina pues sí se va a dar a largo plazo a diferencia de por ejemplo cuando un paciente tiene una migraña que uno da naproxeno por 3 días o 2 días, este indometacina el tratamiento es a largo plazo, entonces usualmente sí toca darle gastroprotección al paciente, vigilar la función renal como está, entonces hacer un seguimiento como adecuado a todo esto. Sin embargo, pues del tratamiento preventivo, el tratamiento agudo es con indometacina, el tratamiento preventivo también es con indometacina, lo que les decía, es decir, a largo plazo el paciente va a continuar con el manejo de indometacina, pero hay otros manejos preventivos como lo son también el verapamilo, la carbamazepina, el topiromato, pueden utilizarse también como unos tratamientos en estas dosis, ¿no? Verapamilo 250 miligramos, carbamazepina 800 miligramos en el día, topiramato entre 50 a 200 miligramos. Entonces, se ha demostrado que mejoran la cefalea, pero ninguna realmente va a tener tanto efecto como lo tiene la indometacina. La tercera cefalea es la cefalea hemicránea continua, es una cefalea que es unilateral también. La diferencia es que se considera continua porque la duración es de más de 3 meses. Entonces, es un dolor que es digamos, de muy larga duración. Durante esos 3 meses de dolor, el paciente puede tener agudizaciones, es decir, en momentos en que el dolor se vuelve mucho más fuerte, pero es importante tener en cuenta que la intensidad del dolor, a diferencia de las anteriores, es un poco menor. Entonces, digamos que por eso es que es de alguna forma tolerable para el paciente, porque imagínense 3 meses con un dolor tan intenso como en el caso de las tipo clúster, pues imposible. Entonces, en este caso, vemos que tiene la cefalea, tiene una duración mayor a 3 meses, tiene las mismas características parasimpáticas y al igual que la migraña paroxística, también responde muy bien a la indometacina. Entonces, es el tratamiento de elección. En este caso, también tiene predominancia femenina. Vamos a ver que, como les decía, el dolor basal es moderado o leve, no es tan grave. Entonces, a veces uno puede confundirlos con unas migrañas crónicas, por ejemplo, y tiene un desencadenante, sin embargo, estos desencadenantes no son como tan efectivos como en el caso de las anteriores. Se describen que hay alcohol, el estrés o la privación de sueño puede producir exacerbación de la cefalea.
En este caso, como les decía, el tratamiento también igualito, indometacina, tratamiento de elección en el manejo agudo y preventivo, es decir, el paciente debe continuar entre 25 200 miligramos la dosis, 25 apenas empezándola, recuerden que mínimo 150 miligramos diarios repartido en 3 dosis para tener un efecto, y adicionalmente pues puede también tener uso de topiramato, gabapentin, melatonina, puede hacer también bloqueos de los nervios con lidocaína, como les decía, sobre todo en el nervio occipital. Todo esto ha demostrado que sí presenta disminución en el dolor. Y el último de cefalea del grupo completo de las cefaleas se conoce como una cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración. Entonces, esta cefalea, lo mismo, las mismas características unilateral, orbitaria, supraorbitaria, región temporal, los mismos síntomas parasimpáticos alrededor del ojo, de la nariz. Sin embargo, este tiene una característica y es que durante el día tiene muchísimos más episodios. Miren que al menos 20 episodios se deben presentar para uno hacer un diagnóstico de esto. Y adicionalmente, la duración es mucho más corta, es decir, son picadas muy corticas que sean entre 1 y 600 segundos, es decir, más o menos de 1 segundo a 10 minutos puede presentar esa picada, y es lo típico de este dolor, de este tipo de cefalea, ¿no? Entonces, ella se subclasifica en dos tipos, una que es el ZUM, que es aquella que se acompaña con lagrimeo y hiperemia conjuntival, y la SUNA, que es la que no tiene lagrimeo ni hiperemia conjuntival. Vemos que tienen predominio masculino, es decir, ya ahí vamos como enfocando las hemicráneas paroxística y continua son más de predominio femenino, mientras que las cefalea tipo clúster y las neuralgiformes son más de predominio masculino. Presentan alrededor de entre 30 a 40 años, no tienen patrón circadiano, pero sí describen que tiene un patrón en sierra. En sierra, ¿qué quiere decir? Que hay un dolor de base durante el día, pero que en momentos del día se agudiza, así como hace una sierra por las picadas. Entonces, es lo típico de este tipo de cefalea. Se desencadena mucho con estímulos táctiles, por ejemplo, cuando se toca la cara, cuando se cepillan los dientes, cuando se mastican, cuando tienen contacto con el agua, puede desencadenarse la picada y eso hace que el diagnóstico diferencial más típico de esta cefalea es la neuralgia del trigémino, que la neuralgia del trigémino tiene ese dolor tipo picada, muy neuropático, pero que también tiene esa característica que se desencadena con estímulos. Entonces, esa toca hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento agudo del dolor, en este caso, está demostrado que el que más tiene efecto es la lidocaína. La lidocaína que utilizamos, obviamente sin epinefrina, para infiltrar o como anestésico, esa misma lidocaína se coloca de forma intravenosa. Pero como recuerden que la lidocaína tiene efectos cardiovasculares, además de neurológicos, también cardiovasculares, puede ser arritmogénico. De hecho, esta infusión de lidocaína que se utiliza esta dosis, 1,3 a 3,3 miligramos por kilo hora, se hace de forma intrahospitalaria, incluso el paciente toca pasarlo a la UCI para poder administrarle esta infusión porque tiene que estar monitoreado todo el tiempo. Entonces, este tratamiento agudo generalmente se hacen ciclos dependiendo obviamente de las respuestas del dolor, pero puede ser hasta infusiones de 3 días, hasta de una semana se ha escrito infusiones de lidocaína, depende de lo que el paciente responda, pero pues es la que más se ha demostrado que tiene respuesta. Y en el tratamiento preventivo, realmente el que más está demostrado es la lamotrigina, que también es un anticonvulsivante que tenemos en dosis entre 50 a 700 o 150 a 600. Los estudios muestran que tiene una respuesta importante. Entonces, tratamiento agudo de este tipo de cefalea, lidocaína, tratamiento preventivo principal, la lamotrigina. Y de resto, el topiramato, el gabapentina, la pregabalina pueden servir también, pero digamos que el que más está descrito es la lamotrigina. Pues ya comparando como todos los tipos de cefalea, los cuatro que revisamos, miren que hay una diferencia entre los cuatro, que es que vemos que la hemicrania continua es la que tiende a ser más duradera, mientras que la SUNA, las neuralgiformes, como son muy breves, de segundos a minutos, mientras que la hemicrania continua va meses. Y la hemicrania paroxística, la cefalea tipo clúster, están en la mitad, es decir, entre minutos a horas. Y por frecuencia de día vemos que las SUNA son las que tienen muchas veces en el día, mucha frecuencia, es decir, esas picadas, si bien son corticas, son muy frecuentes durante el día, mientras que la migraña continua, pues realmente es permanente, ¿no? O sea, no es que tenga varias frecuencias, sino que es permanente. Y la tipo clúster y paroxística van ahí como en la mitad. Entonces,
ven que la cefalea, entre más frecuente sea, probablemente el dolor es de menor duración, mientras que entre menos frecuente sea, el dolor va a ser de mayor duración. Y realmente esta característica es la que nos va a permitir la diferencia entre los diferentes tipos de cefalea trigeminal autonómica. Entonces, aquí también es una tabla comparativa, básicamente lo mismo que ya hemos mencionado dentro de cada una. Importante que vean acá que la clúster resuelve en un 70% con el oxígeno, pero miren que las otras ninguna resuelve. Entonces, si ustedes le colocan o están sospechando una cefalitis autonómica, pues le pueden colocar oxígeno y ven que si responde, entonces probablemente les enfoca que sea una cefalea tipo clúster. O por el contrario, si ustedes le colocan, deciden colocarle indometacina y el paciente le responde, probablemente sea una hemicrania paroxística o una hemicrania nocturna continuo, perdón. Entonces, en ese caso uno puede decir que, bueno, estos pacientes vemos que sí, dependiendo de la respuesta en el tratamiento, dependiendo de las características clínicas, podemos enfocarlo de qué tipo de cefalea es. Como todas las cefaleas que describen cuando hacen la descripción de la clasificación, siempre hay cefaleas episódicas, es decir, estas cefaleas se consideran episódicas, es decir, todas estas cefaleas uno le puede colocar el apellido de episódica o crónica. La episódica es esa que se presenta con periodos de duración de 7 días a un año, pero que tiene periodos libres de dolor de mínimo 3 meses, mientras que la crónica es la que se presenta por más de un año y que los periodos de remisión, es decir, esos periodos en los que no tiene dolor, son menores de 3 meses. Entonces se considera que es crónica. En ese caso, este apellido de episódica y crónica aplica para la hemicrania paroxística, para la sumsuna y para la tipoclúster. Pero la hemicrania continua, como ya no tiene periodos de remisión clara, pues claramente por el hecho de que es continua, en este caso ella se divide en remisión o persistente. Y remisión quiere decir que durante esos 3 meses que tiene dolor el paciente, tiene episodios que son interrumpidos de más de 24 horas en los que no tiene dolor. Y persistente en las que esos episodios en las que no tiene dolor son menos de 24 horas, es decir, duran menos de un día. Entonces, esto es la característica como nos diferencia. Entonces, hemicrania paroxística, clúster, SUN y SUNA, uno le coloca el apellido si es episódica crónica, y en el caso de la hemicrania continua, uno la describe como, o el apellido de si está en remisión o si es persistente. Entonces aquí ya en retrospectiva vemos aquí una forma como más gráfica. Del lado izquierdo lo que vamos a ver es que precisamente la fisiopatología tiene mucho que ver con el tratamiento terapéutico porque cada uno de estos blancos o de estos colores que vemos aquí o de estructuras que están relacionadas con el dolor, pues tienen unos blancos terapéuticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte de la corteza es donde van a actuar ciertos medicamentos anticonvulsivantes, sobre todo para el tratamiento preventivo. En el caso del hipotálamo, por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, por eso es que tiene efecto ahí los esteroides y adicionalmente los anticuerpos como el galcanezumab que les mencionaba que va en contra de este péptido, ¿cierto? El núcleo salivatorio superior se ha demostrado que es el que responde a la indometacina y el oxígeno, ¿no? Es decir, cuando colocamos oxígeno al paciente, este oxígeno en alta dosis está haciendo efecto sobre el núcleo salivatorio y eso es lo que mejora el dolor. Los núcleos trigéminos cervicales, aquí por el nervio occipital es donde colocamos los bloqueos de lidocaína, y en el caso del sistema trigémino vascular, pues todos estos medicamentos son los que hacen efecto. Y hay una forma gráfica en lo que les decía de los diferentes cefaleas, ¿no? De las cuatro. Entonces vemos que los que tienen menos frecuencia pueden tener intensidad más alta y los que tienen mayor frecuencia usualmente tienen picos de duración mucho más corta y una intensidad un poco más baja. Ya digamos que cuando ustedes clínicamente enfocan que el paciente tiene una cefalea trigeminal autonómica por todas las características, muchas veces pues es difícil a veces determinar cuál tipo de cefalea y a veces no es posible que el paciente cumpla los criterios específicos de la cefalea, que uno diga, este paciente tiene esta cefalea trigeminal autonómica, sino que simplemente podemos enfocarlos como cefaleas trigeminal autonómicas en general, ¿no? Entonces, importante que estos pacientes requieren estudios adicionales. Si bien son cefaleas primarias y como me imagino que al mencionar las cefaleas primarias no siempre tienen, pues no tienen una causa secundaria, no nos tenemos que preocuparnos porque pues está comprometiendo la vida del paciente. En este caso, pues sí es importante que la cefalea se estudie porque las cefaleas trigeminautonómicas pueden tener causas secundarias, es decir, otras patologías que se manifiestan como una trigémino autonómica. Entonces vemos que hay una resonancia, uno generalmente requiere hacerle resonancia a los pacientes, usualmente, sobre todo con énfasis en la parte del área pituitaria por la zona pues que está cerca al hipotálamo o otras estructuras de lo que es el diencéfalo. Entonces,
estos pacientes toca hacerles resonancia con énfasis en esta zona. Y sobre todo los pacientes que no tienen tratamiento, que no tienen respuesta al tratamiento cuando le damos, sí hay que pues, pensar en otras causas. Entonces hay que hacerle estudios angiográficos para ver las arterias, para ver las venas, si pueden ser la causa. Podemos hacerle pruebas de función hormonal para ver si de pronto hay una alteración pituitaria o incluso BSG que se hacen sobre todo en los pacientes ancianos cuando creemos que puede estar asociado a otras enfermedades como la arteritis de la temporal. Pero entonces vemos que, miren, hay muchas causas, como lo vemos en esta lista, que se han descrito muchísimos casos de secundarios que pueden manifestarse como cefalea autonómicas. Entonces, toda esta disección, los aneurismas, las infecciones, los tumores, trombosis de senos venosos, todo esto puede manifestarse como una cefalea autonómica. Entonces, la razón por la cual, si viene una cefalea primaria, requiere un estudio adicional, sobre todo imagenológico. Entonces, esto es lo mismo aquí, por ejemplo, aquí describe en este caso un paciente que tenía esta lesión tumoral y que clínicamente se manifestó como una cefalea trigeminautonómica. Cuando le hicieron la resección del tumor, se le resolvió la cefalea. Entonces, vean que sí hay causas de cefalea secundaria que se manifiestan como una trigeminautonómica a pesar de considerarse como una cefalea primaria. Entonces, vemos que en este estudio describieron 63 casos. La mayoría eran por causas vasculares, o sea, infartos cerebrales, ACVs hemorrágicos, pero también habían tumores, habían causas infecciosas y otras causas adicionales que podían manifestarse como cefalea trigeminautonómica. Y aquí miren que cada una de ellas tiene descripciones de diferentes causas, digamos que de causas secundarias de cefalea trigeminautonómica. Ya para terminar, digamos que para concluir, importante siempre recordar este enfoque diagnóstico, es decir, cuando yo tengo la cefalea que tiene estas características y yo creo que puede ser una cefalea dirigente autonómica, me tengo que hacer estas preguntas. Entonces, lo primero es si cumple características o criterios desde el punto de vista clínico. Entonces, es unilateral, tiene los síntomas parasimpáticos en el ojo, el lagrimeo, tiene la rinorrea. Si ya yo digo que, digamos, en la calidad del dolor y en las características o los concomitantes que describe, me impresiona que puede ser una trigemina autonómica, entonces yo me debo preguntar para clasificar cuál de ellas es, cuál es la duración del dolor, es decir, siempre importante preguntar al paciente cuánto le dura el dolor. Cuando le da esa picada, ese dolor le dura que 5 segundos, 1 minuto, 2 horas. Acuérdense que la que dura más el dolor es la tipo clúster, que dura hasta 3 horas. Y eso es importante para diferenciarlo, por ejemplo, con la migraña, porque la migraña, acuérdense que si lo revisaron la semana, pues la vez anterior, tienen los dolores usualmente los describen como mínimo de 4 horas. Entonces, si el paciente ya te dice que el dolor es de 5 o 6 horas, te apoya más que sea una migraña y no tanto que sea una cefalea hemenotrómica. Mientras que si alcanza por lo menos 3 horas o hasta 3 horas, uno puede decir que es más una clúster. Entonces, siempre lo segundo, ¿cuál es la duración? Lo tercero, ¿qué tan frecuente le da? Porque acuérdense que la diferencia entre ellas es la duración y la frecuencia. Entonces, ¿cuántas veces le da al día? No, me da más o menos 3 veces, me da más o menos 20 veces. Entonces, ya uno puede clasificar más o menos qué tipo de cefalea es. Lo tercero es si es crónica o no. Entonces, preguntarse lo que les decía, poner el apellido si es episódico o crónica, porque acuérdense que la clúster, el tratamiento varía si es episódica o si es crónica. Y por último, preguntarse si responde al tratamiento. Es decir, si yo le coloco oxígeno, responde, bueno, eso me apoya que sea una clúster. Si le pongo indometacina y responde, me apoya que pueda ser una clúster también. Perdón, que sea una hemicrania continua paroxística. Si me responde a triptanes, me apoya que pueda ser una clúster. Entonces, eso también es importante para identificar cuál es el tipo de cefalea que estoy enfrentando. Y por último, siempre recuerden preguntarse, que es lo que les digo que es un mensaje importante de la charla, si puede ser secundaria. Entonces, este paciente, ¿será que le tengo que pedir una imagen, por lo menos un TAC o una resonancia ambulatoriamente, o le tengo que pedir otros estudios adicionales, infecciosos, una BCG, le tengo que pedir exámenes paraclínicos para definir si el paciente tiene otra causa de la cefalea? Y pues eso era lo que le tenía preparado para hoy. Pues no sé si fue muy extensa o cortica, no sé cuánto manejan normalmente el tiempo, pero pues espero que les haya gustado y pues adelante si tienen alguna clase de pregunta. Muchas gracias, doctor. La verdad estuvo muy chévere la charla. Yo creo que pues con las bases que teníamos, nuestra charla pues nos complementó mucho y aprendimos mucho a diferenciar los diferentes tipos de cefaleas trigeminautonómicas. Em, en el chat a mí no me han escrito ninguna pregunta, pero si tienen preguntas o algo, si quieren abran el chat, desmutéense o escríbanos a nosotros, a mí o a Dani por privado y pues nosotros se las hacemos llegar al doctor aquí de inmediato si quieren o bueno, o después. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.
Entonces, yo digo que dejemos unos 2 minuticos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Dani, ¿a ti te han preguntado algo? ¿Te ha llegado algo al chat? No vale ninguna por ahora. Ah, listo, perfecto. No, pues yo creo que quedó muy claro todo, doctor. Igual Vale, nosotros vamos a hacer una trivia en el grupo el grupo nuestro de Instagram y pues según la trivia, las respuestas, vamos a ver si sí quedó claro todo y pues nadie tiene dudas ni preguntas. Em, vale. Muchas gracias por acompañarnos y si ya alguien nos escribe pues por interno, nosotros se las hacemos llegar. Muchas gracias por Sí, la charla. cualquier cosa, si alguna pregunta o algo que tengan se les resulta después, pues a través de Valeria, pues nos pueden mandar las preguntas si quieren. Yo creo que, nada, como para cerrar ahí, yo creo que realmente es una cefalea infrecuente, ¿no? O sea, uno siempre se va a presentar más con migrañas, con cefalea tipo tensión, pero digamos que sí es importante que el mensaje se lo lleven, que si ven que el... sobre todo si es un hombre, ¿no? Si es hombre, si el paciente tiene ese dolor tan intenso y tiene esos síntomas parasimpáticos, sobre todo en el ojo, la rinorrea y todo eso, siempre pensarla, tenerla ahí como en el fondo, porque pues eso sí cambia la conducta, ¿no? Y si tiene obviamente la duda, pues pedir valoración por neurología y pensar que pues que herramientas principales que tenemos así, siempre todos se falea obviamente colocar sus líquidos, hacer un examen neurológico completo para ver, descartar banderas rojas, que siempre es el mensaje que pues tiene que llevarse como siempre, banderas rojas de cefalea, que el paciente no tenga algo que me va a pensar que es muy grave. Y que les decía, las herramientas principales que tenemos, sobre todo en urgencias, oxígeno a altas dosis, a máquina de inhalación, oxígeno a altas dosis, la indometacina, si es posible, pues conseguirla y la tienen disponible. Y con los casos los triptanes, ¿no? Pero pues principalmente oxígeno, líquidos, obviamente colocar los analgésicos usuales, es decir, ustedes, el paciente lo dejan en observación, le colocan sus analgésicos, acetaminofén, AINES, dipirona, lo que tengan en el momento, pero pues si ya ustedes están sospechando en este tipo de cefaleas, obviamente el tratamiento ya puede ser más específico, entonces igual pues considerar una valoración por neurología, por lo menos si es un dolor que apenas está debutando como primera vez, pedirle por lo menos un TAC, entonces sí es importante igual simplemente pensarla, si bien no es tan frecuente, siempre pensarla es como el mensaje que quieren como que se lleven. Entonces, no, otra vez muchas gracias a todos y pues cualquier cosa a la orden y estaré pendiente para una próxima invitación.